La hora maestra. Hoy veremos cómo contratar legalmente a trabajadores de construcción. Hablaremos de los mitos y las verdades. Nuestra invitada de hoy es Marta Lucía Ocampo, abogada y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Es líder de Relaciones Laborales Corona y tiene la experiencia de 1 año en Corona. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce el protocolo de bioseguridad que deben aplicar en sus proyectos de remodelación? Conózcalo de manera sencilla en el curso virtual que Corona ha desarrollado para usted. Envíenos sus datos a llavemaestra@corona.com.co. Maestro, lo invitamos a que se divierta un poco con nuestros memes maestros. Recuerde que en las cosas simples está la felicidad. Riámonos un poco de la cotidianidad de nuestra labor. Albañitor, hijo de Odín, dios de la carretilla, heredero de la pala, protector de la mezcla. Para que tengas suerte en el amor, comparte este cupido lleno de cemento, para que tengas una relación concreta. Bienvenidos a La Hora Maestra. Hoy veremos cómo contratar legalmente a trabajadores de construcción. Hablaremos de los mitos y las verdades. Nuestra invitada de hoy es Marta Lucía Ocampo, abogada y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Es líder de Relaciones Laborales Corona y tiene la experiencia de 1 año en Corona. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce el protocolo de bioseguridad que deben aplicar en sus proyectos de remodelación? Conózcalo de manera sencilla en el curso virtual que Corona ha desarrollado para usted. Envíenos sus datos a llavemaestra@corona.com.co. Mientras damos inicio, aprovechemos este espacio para poner a prueba nuestra mente y divertirnos un rato con nuestra trivia maestra. Lo invitamos a que responda al siguiente acertijo en el chat. Tiene 60 segundos para hacerlo. Bienvenidos a La Hora Maestra. Hoy veremos cómo contratar legalmente a trabajadores de construcción. Hablaremos de los mitos y las verdades. Nuestra invitada de hoy es Marta Lucía Ocampo, abogada y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Es líder de Relaciones Laborales Corona y tiene la experiencia de 1 año en Corona. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento.
Maestro, ¿conoce el protocolo de bioseguridad que deben aplicar en sus proyectos de remodelación? Conózcalo de manera sencilla en el curso virtual que Corona ha desarrollado para usted. Envíenos sus datos a llavemaestra@corona.com. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Marta Lucía Ocampo. Les voy a estar acompañando en este espacio el día de hoy y vamos a dar un ratico de espera mientras terminan de conectar. Voy saludándolos, vamos conectándonos poco a poco. Saludos a Giovanni desde La Calera, a Gustavo desde Bucaramanga, también nos acompaña Oscar Ladino desde Bogotá, Edwin también está en Bogotá, Hugo se conecta desde Cali, Efren de Bogotá, Carlos Prada, Robinson, Héctor, bueno, nos acompañan de gran parte del país, Luis Bastos de Bucaramanga, Jaime desde Bogotá. Nos pueden ir contando por el chat desde dónde se conectan. Este es un espacio que pretendemos el día de hoy sea muy interactivo. Todas las preguntas que tengan estamos muy dispuestos a contestarlas, que podamos resolver la mayor cantidad de dudas que existen. Ya vamos en 97 conectados. Carmen también se conecta desde Medellín. Nos pueden también en el chat ir contando experiencias que hayan tenido, momentos que podamos compartir y nos enriquezcan a todos en el espacio. Voy a contarles un poco acerca de la contratación laboral, sin embargo es muy importante que el espacio lo desarrollemos en conjunto. Yo voy a ir leyendo las preguntas que ustedes tienen, las experiencias que a todos nos sirvan, nos enriquezcan el momento que vamos a tener hoy. Ya se va conectando Luis Bastos desde Bucaramanga, Jaime desde Bogotá, Ramiro desde Medellín, Guillermo desde Bello. Bueno, nos van acompañando desde gran parte del país. Agradecemos mucho el tiempo de todos ustedes que nos puedan acompañar, que podamos intercambiar esas experiencias laborales, que las dudas que existan o los mitos que tengamos los podamos resolver en este espacio. Ya está Oscar desde Tuluá, Robinson, Cúcuta, creo que ya lo había mencionado, Víctor, Bucaramanga. Bueno, ya vamos siendo bastantes, 110 conectados. Vamos a ir dando espera un poquito más y ya comenzaremos con todo el abrebocas y todo lo que hoy tenemos frente a la contratación laboral. A mí me gusta escuchar o leer en esta oportunidad sobre las modalidades que existen, sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que hemos aprendido, que está bien o que no está bien. Ese desarrollo nos va a enriquecer a todos en esta horita que tengamos y por favor hagan todas las preguntas que tengan porque este es el momento y está diseñado el espacio para que podamos conversar más que una presentación en donde yo me dedique a hablar sobre unos temas que legalmente aplican, pero es más chévere si los traemos a la realidad. Ya se conectó Joaquín desde Bogotá, Luis desde Ibagué, Orlando desde Bogotá y vamos 122 conectados. Va llegando Armando desde Bogotá. Mucha gente conectada desde Bogotá.
Muy bueno. ¿De qué otras partes del país se conectan? Si nos van contando, muy chévere para ir comunicando y saludándolos desde el chat a todos. Darío desde Nueva Guajira. Luis, Cúcuta, mejor dicho, de todos los extremos de Colombia. Muy chévere y que bueno, ojalá este espacio lo podamos aprovechar al máximo todos. Cincelejo, Antonio. Bueno, vamos a ir comenzando ya con nuestra presentación. Ya con 133 conectados, me voy a presentar. Mi nombre es Marta Lucía Ocampo, soy abogada especialista en Derecho Laboral y la Seguridad Social. En Corona soy líder de Relaciones Laborales y hoy los voy a acompañar en este espacio que, como les decía hace un momento, me gustaría que lo desarrolláramos entre todos con sus preguntas. Sé que este momento lo vamos a hacer muy enriquecedor y vamos resolviendo esas nubes o esas dudas que tenemos frente a la contratación. Es muy importante el momento que nos dan hoy o que tenemos hoy juntos, porque vamos a darle un plus a nuestro trabajo. En un momento creemos que la contratación laboral o es muy costosa o implica mucha responsabilidad hacerla, o es un trámite muy largo, pero en el desarrollo de hoy vamos a ir entendiendo que es algo que es necesario, que trae más beneficios de los que nos imaginamos, y poco a poco vamos a ir complementándonos en ese espacio. Entonces hoy vamos a hablar sobre la contratación laboral de maestros de obra. Y para comenzar, yo quiero conversar sobre los diferentes tipos de contrato de trabajo. Bueno, antes de comenzar, a medida que vamos terminando los capítulos, yo voy a ir desarrollando las preguntas que ustedes nos van dejando en el chat. Por favor, no se abstengan de hacerlo. Todas las dudas que tengan, no hay pregunta que uno considere que es impertinente, que no hay por qué hacerla. Todas las preguntas van a ser importantes y luego vamos a dar el espacio. Vamos a comenzar a hablar de los diferentes contratos de trabajo que tenemos legalizados o que nos cobija hoy la ley colombiana. Tenemos 3 tipos de contrato de trabajo. 1 es a término indefinido, 2 a término fijo y 3 contratos de trabajo por obra o labor. Estos 3 tipos de contrato únicamente corresponden a contratos de trabajo contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a dar unas características. El contrato indefinido, por naturaleza, debe ser escrito o verbal. Puede tener sus 2 modalidades. La fecha de terminación, como su nombre lo indica, es una fecha indefinida. Y la terminación unilateral del empleador sin justa causa debe ser indemnizada. ¿Qué significa la terminación unilateral del empleador? Significa que tenemos una relación laboral y el empleador, por una razón objetiva de una reorganización, de una disminución en el trabajo, debe terminar el contrato. A la finalización del contrato, el empleador, si toma esta decisión unilateral, debe hacer el pago de una indemnización, que es una indemnización establecida por la ley. ¿Y cómo se calcula esa indemnización? Por el primer año de trabajo se van a cancelar 30 días de salario y por el segundo año y subsiguientes 20 días o proporcional. Esas son las características del contrato indefinido. Esos contratos son utilizados en labores o servicios que prestamos y no tienen una finalización determinada. Ahora vamos a hablar un poquito del contrato a término fijo. Por naturaleza y estrictamente debe estar por escrito, porque a diferencia del indefinido, en el fijo yo fijo una fecha de duración, un tiempo donde se va a prestar la relación laboral.
Los contratos a término fijo tienen un término máximo de 3 años y mínimo de 1 mes. Cuando voy a terminar el contrato antes del tiempo pactado, si yo digo que fijé mi contrato a 2 años y al año del curso del contrato lo voy a finalizar, debo pagar una indemnización por el tiempo que falte para terminar el contrato. Ahora, si yo fijé, un ejemplo, 1 año del contrato a término fijo y en el curso de la obra me doy cuenta que no necesito 1 año, sino necesito 2 años, puedo hacer una prórroga que se llama un otro sí. Hay un mito en este momento que quiero aclarar, y es: muchas veces creemos que cuando el contrato a término fijo se prorroga por 3 veces, se vuelve a término indefinido. Eso es totalmente falso. Lo único que puede pasar es que cuando yo tengo contratos a términos fijos inferiores a 1 año y los he prorrogado o he hecho otros sí 3 veces, a la 4ª vez el contrato va a ir a 1 año y ese 1 año es igual a término fijo. Nunca vamos a encontrar un contrato a término fijo que se vuelva a término indefinido. Y el tercero es, creo, el que más utilizan ustedes, me van corrigiendo, es el contrato por obra o labor, que necesariamente debe estar por escrito, tiene la descripción de la obra o labor a realizar, debe tenerla muy clara, muy específica y detallada. ¿Por qué? Porque de lo contrario pues se me puede confundir con alguno sobre todo con el contrato a término indefinido. ¿Qué pasa con la indemnización en este tipo de contrato? Si yo fijo que el contrato por obra o labor está determinado perdónenme las imprecisiones que puedo usar, pero es para poder tener un ejemplo dentro de lo que ustedes puedan hacer. Voy a fijo el contrato por obra o labor a 20 metros de construcción, no sé, de pegada de fachaleta, un ejemplo. Termino el contrato antes de esa construcción de los 20 metros que yo manifesté. La indemnización corresponde o correspondería a ese tiempo que faltare para completar el término del contrato por obra o labor. Es un contrato que se acomoda muy bien, que puede funcionar muy bien dentro de la actividad que nosotros realizamos como maestros, pero siempre es bien importante que tengan definida la obra o labor que estamos realizando. En la siguiente diapositiva quiero hablarles de la diferencia entre los contratos de trabajo y los contratos de prestación de servicios. Existe siempre los mitos o la facilidad de irme por el contrato de prestación de servicios porque me ahorra trámites, dinero frente al contrato de trabajo. Vamos a ver cuáles son las diferencias específicas de estos dos tipos de contratos. La primera es que en el contrato de trabajo existe esa denominación del documento y está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. En los contratos de prestación de servicios no hay un contrato de trabajo, o sea, no hay una relación laboral, hay un contrato civil o comercial. La segunda diferencia es cómo denominamos a las partes. En el contrato de trabajo tenemos un empleador y tenemos un trabajador. En el contrato de prestación de servicios, por el contrario, tenemos a un contratante y a un contratista. Una tercera característica especial es que en el contrato de trabajo hablamos de un salario, de una dependencia o una subordinación por parte del trabajador. En los contratos de prestaciones de servicios, por el contrario, hablamos de honorarios, hay independencia o autonomía. Esta característica quiero que la tengan muy presente porque esto es fundamental dentro del ejercicio que hacemos en los dos tipos de contratos. La cuarta característica es el uso, pues que generalmente en los contratos de trabajo el uso de herramientas son las del empleador. Yo no uso mis herramientas. A diferencia en el contrato de prestación de servicios, las herramientas que yo utilizo para desarrollar la labor por la que fui contratado son propias, son herramientas propias. La quinta característica
es que en el contrato de trabajo existe el derecho a recibir las prestaciones sociales. Usualmente oímos sobre ese término, pero entenderlo, saber qué cobijan las prestaciones sociales es mucho más amplio. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Las cesantías, los intereses de cesantías, las primas de servicio, y bueno, aunque la ley no contempla como tal las vacaciones, yo las incluí en esta característica porque finalmente hacen parte solamente del contrato de trabajo. Por el contrario, en el contrato de prestación de servicios no existe ningún tipo de prestación social. Por último, tenemos que en el contrato de trabajo el empleador es quien afilia a la seguridad social. ¿Y cuál es la seguridad social? La salud, la pensión, los riesgos laborales, la caja de compensación familiar. En el contrato de prestación de servicios, la obligación de afiliarse pertenece al contratista. Sin embargo, eso no podemos obviarlo o desprendernos de esa responsabilidad, porque el contratante, en el contrato de prestación de servicios puntualmente, es responsable de que el contratista haga las afiliaciones según corresponde. En el contrato de trabajo, para volver un poquito, esa afiliación es compartida, un por el empleador, un porcentaje que lo pone el trabajador. Ya en la siguiente diapositiva tenemos un siguiente capítulo. Voy a revisar qué preguntas tenemos sobre esta primera parte. A ver si tenemos dudas. Denme un segundo, por favor. Bueno, acá tengo una pregunta, que es cuando hago un contrato y me sacan retención en la fuente. ¿Esta la puedo reclamar después de finalizado? Bueno, la retención de la fuente es un impuesto que es legal y tiene unas características especiales en los contratos de trabajo o en particular en todos los tipos de trabajo, sobre el valor que recibo. Esta retefuente no se puede reclamar posteriormente. Dice acá, en el contrato a término indefinido de modalidad verbal, ¿cómo se comprueban las condiciones y remuneración pactadas? Salario, tiempo, labor y otros, en caso de una reclamación de ambas partes. Esta pregunta es muy importante y profundizo en ella, regresando a esa diapositiva de la diferencia entre contrato de trabajo, o a la primera diapositiva sobre las formas en las que puedo solemnizar o llevar a cabo el contrato de trabajo. Si bien es cierto, el contrato a término indefinido yo lo puedo hacer de manera verbal porque así está permitido y así está concebido. No es menos cierto que cuando existen reclamaciones, el tema de prueba, cuando formalizo un contrato de manera verbal, pues se vuelve muy dispendioso. Y esta es una fiel recomendación a que el contrato de trabajo o el contrato que suscribamos de acuerdo a las necesidades, no necesariamente de trabajo, siempre esté por escrito. El contrato celebrado o hecho de manera escrita nos va a permitir que ante cualquier reclamación, ante cualquier diferencia que exista, en este caso en el término indefinido entre el empleador y el trabajador, nosotros tengamos una posibilidad de defensa demostrando dónde y cómo tenía yo las condiciones pactadas. Cuando yo tengo un contrato verbal, pues tengo que acudir a otros medios de prueba, no precisamente al contrato de trabajo. Puedo acudir a testimonios, puedo acudir a interrogatorios ante cualquier reclamación. Sencillamente sí lo hace más difícil comprobar o demostrar lo que se pretende. Entonces, por eso la recomendación es siempre el contrato que celebremos, cualquiera que sea, siempre formalizarlo de manera escrita, porque, repito nuevamente, las características las vamos a poder tener ambas partes mucho más claras. Tengo acá otra pregunta. ¿El contrato de prestación de servicios solo es para niveles administrativos? No, el contrato de prestación de servicios
o lo que diferencia estos tipos de contratos es cómo voy a recibir yo el servicio. Si yo necesito, y ahí es donde tengo que preguntarme cómo necesito yo el servicio, que más adelante vamos a ir viéndolo, pero el contrato de prestación de servicios no necesariamente es administrativo. Voy avanzando por temas de tiempo y vamos a empezar sobre cuál es la mejor opción o cuál es mi mejor opción frente a estos tipos de contratos que estábamos conversando hace un momento. Y frente a cuál es mi mejor opción, quisiera comenzar hablándoles de los beneficios que tiene el contrato de trabajo y poder ir eliminando esas situaciones que muchas veces decimos, no, tener un contrato de trabajo resulta muy costoso, me implica más trabajo administrativo, no tengo cómo asegurar que una afiliación suceda, pero en verdad el contrato de trabajo es o permite que nos podamos mover en las situaciones o en las diferentes actividades que nosotros realizamos. Entonces, en el primer capítulo es el beneficio del contrato de trabajo y la primera característica que les quiero compartir es la EPS o el fondo de pensiones que hace referencia a la AFP es el responsable del pago por las incapacidades. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un trabajador y el trabajador, cuando digo tengo un trabajador, estoy partiendo de la idea de un contrato de trabajo, cualquier modalidad de las que hablamos anteriormente. Y ante la ejecución del contrato o el tiempo del contrato, el trabajador viniendo al trabajo se fracturó un pie, que es una enfermedad de origen común, no es un accidente de trabajo. Esa fractura del pie le ocasiona 30 días de incapacidad. Cuando yo tengo una afiliación a la seguridad social en salud, en este caso, que sería la EPS, pues sencillamente es la EPS quien es responsable de ese pago por incapacidad. No soy yo el empleador quien está a cargo. Por esa cotización que realizamos, la seguridad social la va a asumir la EPS. Por el contrario, hay algo mucho más grave que ustedes conocen de lejos mejor que yo, cuando hay un accidente de trabajo que generalmente resultan tan onerosos, tan delicados por la actividad que se realiza, pues ¿quién es el responsable de asumir esos pagos frente a esas situaciones? La ARL, donde yo tengo afiliado mi trabajador. Ahora, frente a una reclamación judicial, si existió o no existió un contrato de trabajo, si me debe o no debe prestaciones sociales, cuando yo tengo un contrato de trabajo, pues sencillamente no estoy evadiendo ninguna responsabilidad y podría minimizar esos riesgos de esa reclamación de tener una relación a través de un contrato de trabajo. También, bueno, y acá está muy relacionado con la anterior, es un contrato, una reclamación de contrato de realidad. ¿Y eso qué significa? Muchas veces hacemos o formalizamos relaciones a través de un contrato de prestación de servicios porque no me implica la afiliación a la EPS, el pago de prestaciones sociales y la celebración del contrato. Pero resulta que el trabajador en ese proceso, o pues quien no se sabía que era trabajador, al retiro no terminaron muy bien las relaciones y él decide demandar. Entonces decide demandar a quien fue su contratante por decir algo al maestro y decirle, no, mire, es que yo con usted no tenía un contrato de prestación de servicios porque yo no tenía la independencia. Yo precisamente dependía y obedecía totalmente las órdenes que usted me daba. Y eso lo voy a ir a llevar ante un juez del trabajo a que me declare un contrato de realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sobre el papel puedo poner cualquier tipo de contrato, pero si un juez en ese estudio reclama o se da de esa reclamación, se da cuenta que en verdad existía un contrato de trabajo, pues es algo muy perjudicial, porque van a condenar a esa persona a que no tenía un contrato de prestación de servicios fuera civil o comercial, sino
un contrato de trabajo que va a implicar unas obligaciones como la prestación de servicios, el pago de prestaciones sociales y la afiliación a la seguridad social integral en salud y pensión, sobre todo la pensión que resulta ser tan costosa. Y por último, y es la potestad de subordinación y dirección que tiene el empleador frente a sus trabajadores. Entonces acá yo tengo una pregunta y de lo que hemos hablado y es ¿cuál es el contrato que mejor se ajusta a mi actividad? Entonces yo tengo para eso o sugiero unas preguntas como es ¿cuánto tiempo va a llevar la obra que voy a realizar? ¿Qué actividad necesito contratar? ¿La persona que voy a contratar la necesito todo el tiempo? ¿Necesito que la persona que contrate obedezca mis instrucciones o necesito una persona independiente que simplemente me traiga algo que voy a instalar y ya? Esas son las preguntas que yo debo hacer. ¿Y por qué acá no hay una respuesta puntual de cuál es el contrato que mejor se ajusta? Porque es que dependiendo de la actividad que yo estoy realizando, voy a encontrar el contrato o la formalización de esa relación que existe. Con eso no quiere decir que los contratos de prestación de servicios estén mal, están bien, y si existen es porque también tenemos la posibilidad de utilizarlos. Voy a ir un momentico a ver qué preguntas tenemos. Cuando se hace un contrato de obra o labor, ¿quién paga los parafiscales? Y si es promediando en los días. Bueno, ¿quién paga los parafiscales? Los parafiscales están a cargo del empleador. ¿Y cuáles son los parafiscales? Es la cotización al ICBF puntualmente, que está a cargo del empleador, es un porcentaje muy mínimo dentro de la nómina. Igual que la ARL, que la asume también totalmente el empleador. El trabajador y el empleador comparten las cotizaciones perdón, a salud y a pensión. Si es promediado por días, bueno, esa pregunta es muy importante y nos lleva, bueno, más adelante lo vamos a desarrollar, pero es quitar el mito que la seguridad social como un todo se cotiza siempre a 30 días. Ha tenido unos desarrollos importantes que vale la pena los tengamos en cuenta, pero ya vamos a hablar de ellos más adelante en la presentación. Voy a seguir acá leyendo preguntas. En prestación de servicios, el pago en transporte entra para cotizar seguridad social. Ahí hay dos cosas. Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, porque efectivamente la actividad requiere que sea una prestación de servicios, quien cotiza, que es el contratista, no el contratante, no incluye el valor que se pueda acordar de transporte. Además, porque acuérdense que el auxilio de transporte está relacionado exclusivamente al contrato de trabajo. Los contratos de prestación del servicio son contratos civiles o comerciales que no implican el pago de un auxilio de transporte. Más preguntas tenemos. Si se contrata trabajadores por menos de 6 meses, ¿debe pagarles algún tipo de prestaciones? Bueno, esa pregunta está muy acorde a lo que estamos hablando. Y significa que las prestaciones sociales, y para responder la pregunta, las prestaciones sociales siempre se van a causar en un contrato de trabajo, independientemente si yo trabajo 1 mes, 2 meses o en el caso de la pregunta 6 meses. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la diferencia? Que los pagos de las prestaciones sociales se hacen de manera proporcional al tiempo que trabaje. Eso no significa que yo tenga que pagar 1 año completo de prestaciones sociales. Debo hacer el pago a la finalización del contrato siempre de manera proporcional. Si tengo un contrato de obra que lo tengo definido, donde voy a llevar a cabo una construcción
no sé, un pegado de 50 metros de cualquier tipo, y termino ese contrato de 50 metros, puede que en los 3 meses, en ese tercer mes que finaliza el contrato por obra o labor, hago esa liquidación de prestaciones sociales parcialmente. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, van llegando las preguntas, ya las leo, por favor denme un minuto. Bueno, acá hay una pregunta que la voy a ir intentando entender y si por favor la entendí bien, bueno, avanzamos, y no por el chat me van ampliando. Y es qué obligaciones tenemos que pagar como contratistas con cada trabajador. ¿Cuáles son las obligaciones mínimas que se debe pagar? Entonces ahí me surgen dos preguntas, porque acuérdense que contratista es una parte del contrato de prestación de servicios. Contratista es quien va a realizar el trabajo o esa prestación del servicio. El contratista, pues no, la obligación que tiene el contratista debe recibir honorarios. Acuérdense que el contratista no recibe ningún tipo de salario. Y el contratista con cada trabajador lo entendería como contratante de ese contrato de prestación de servicios, pero ahí no se llamaría trabajador, sino contratante contratista, y su obligación es pagar los honorarios dentro del contrato de prestación de servicios. A ver, seguimos leyendo preguntas que están bastante interesantes. Acá hay una pregunta muy buena, y es si se entra a trabajar y la obra, que acuérdense que acá no existe obra, sino empleador o empleado, entonces en este caso sería, y el empleador omite los exámenes médicos de ingreso y el trabajador termina enfermo por una secuela vieja, el contratante no, hablamos del empleador, acuérdense, debería responder. Pues eso es una lotería y es un azar que yo me juego como empleador cuando hago una contratación y no hago esos exámenes de ingreso. Por eso son tan importantes los exámenes de ingreso, porque me permiten saber ocupacionalmente cómo está el trabajador que yo voy a contratar. En el contrato de prestación de servicios debo hacer liquidación si contrato a un ayudante, ok. En el contrato de prestación de servicios no hay el deber de liquidar sumas adicionales a los honorarios que yo tengo pactados en el contrato inicial que vinculan a las partes. Sin embargo, acá vuelvo y retomo que es muy importante saber si yo en verdad necesito un contrato de prestación de servicios o necesito un contrato de trabajo, porque si mi ayudante va a estar, tengo una obra 45 días y los 45 días mi ayudante va a estar conmigo, o de esos 45 los 40, digamos contando los días de descanso, va a estar conmigo 40 bajo mi subordinación, cumpliendo con el objeto que yo tengo a desarrollar, con mis herramientas. Pues en verdad no necesito contrato de prestación de servicios, sino necesito un contrato de trabajo. Y acuérdense de esa parte que resulta tan importante analizar, porque más adelante nos va a cuidar de bastantes reclamaciones. Voy leyendo más preguntas para cerrar este capítulo. ¿Qué debo hacer si se presenta un accidente en la casa y no tengo un contrato laboral ni tengo seguridad social?
entiendo dentro del desarrollo de un contrato de trabajo. Pues bueno, es una situación muy grave porque la responsabilidad de contratar a una persona y no hacerle las afiliaciones a la seguridad social, ahora si estoy trabajando en una casa, pues no sería, digamos, la EPS quien está obligada a entrar a responder, sería la ARL. Si yo no tengo esa afiliación, no cumplí con mi deber de empleador de hacer esa afiliación, pues soy yo el empleador, el único responsable de ese pago que acarrea ese accidente de trabajo. ¿Qué más vemos por acá? Dice, nos preguntan por acá, para un contrato de 3 meses, ¿qué clase de contrato se debe hacer? Pues si yo necesito 3 meses a la persona totalmente bajo mi subordinación, es una obra que es constante o determinados días a la semana de esos 3 meses, desarrollando el objeto del contrato conmigo, lo más seguro que puedo necesitar es de pronto un contrato por obra o labor. Diferente que dentro de esos 3 meses, 3 meses yo simplemente necesite una estructura que debo adicionar a la construcción o al desarrollo de construcción que estoy haciendo y yo lo que le digo es, mire, necesito esta estructura en estas características, pues la persona no tendría que tener un contrato de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios. Dicen por acá, si en una prestación de servicios ponemos fecha de terminación de trabajo, ¿qué pasa si el contratante no cumple con la fecha pactada? En un contrato de prestación de servicios, no puedo hacer un otro sí a ese contrato de prestación de servicios, entendiendo que el servicio se amplía. Todos los contratos pueden tener una ampliación a través de un otro sí a cualquiera de los contratos. Listo, vamos continuando con la presentación y pasamos a las formas de cotización a la seguridad social. Y esto yo puedo, hace un momento lo hablamos, que había preguntas relacionadas a este tema. La seguridad social anteriormente entendíamos que cotizaba por meses exclusivos. Quiere decir, así yo haya trabajado 15 días en el mes de julio, mi empleador debía, esto solamente para contratos de trabajo, mi empleador debía cotizarme total los 30 días del mes de julio. Ha surgido o con la actualización de las formas de trabajo, las cotizaciones a la seguridad social, hoy en día podemos hacerlas de manera semanal. ¿Eso qué significa? Y yo sé que lo han visto, por ejemplo, un ejemplo de las empleadas de servicio, que no es menos para la actividad que nosotros también desarrollamos como maestros en distintos días, no necesariamente los 30 días del mes. Entonces, una empleada de servicio significa que viene 2 veces a la semana dentro de las 4 semanas del mes. Esos días yo anteriormente tenía que cotizarlos de manera total, es decir, los 30 días de la seguridad social. Hoy podemos tener una flexibilización en esa manera de trabajar y las cotizaciones a la seguridad social hoy se permiten que sean de manera semanal. Como tenemos las dos posibilidades, en el contrato, por ejemplo, que hablábamos hace un rato de los 3 meses, si son los 3 meses corridos, pues pago los 3 meses de manera mensual. Pero si en los 3 meses resulta que la persona no va de lunes a sábado, sino va el lunes, el miércoles y el viernes, quiere decir que va 3 días a la semana, yo puedo hacer, o las planillas integradas me permiten hacer esa cotización de manera semanal. Y
esa forma o esa formalización para hacer la cotización hoy es muy fácil adelantarla a través de operadores que sencillamente con una llamada me solucionan o ajustan el tema a lo que yo necesito. Unos que yo conozco, recomiendo, están Aportes en Línea, Soy, Compensar. De verdad que hoy hay diferentes plataformas para hacer esa afiliación que permiten y hacen mucho más cómodo y proporcional sobre todo el contrato de trabajo. Vamos nuevamente a las preguntas que tengamos y en este espacio no he leído ninguna experiencia que hayan tenido. Me gustaría compartirla con el resto de personas conectadas que nos puedan enriquecer el momento. Acá vamos a ir desarrollando preguntas mientras alguien se anima a contarnos experiencias que hayan tenido, bien sea como trabajadores o como empleadores. Ustedes que desarrollan esa labor tan importante, me gustaría leer alguna experiencia que hayan tenido dentro del ejercicio de sus funciones. Vamos leyendo por acá. Esta sí me la pueden aclarar un poquito más. Si en el contrato de prestación de servicios hay un plazo para la entrega de la obra, ¿puede haber restricción de ingreso en días determinados, domingos festivos y horas nocturnas? Acuérdense que cuando yo hago un contrato de prestación de servicios, no estoy contratando la mano de obra de una persona, estoy contratando un servicio. Y ese servicio es un servicio que puede ser prestado sin independencia. ¿Eso qué quiere decir? Y retomamos lo que hemos venido conversando. El servicio no requiere que yo esté las 8 horas de la obra con mi empleador para el desarrollo de ese objeto del contrato. El servicio, y eso es una clave para identificar qué tipo de contrato necesito, el servicio se desarrolla de manera independiente. Si yo necesito que una persona realice una labor conmigo, pues entonces seguramente voy a tener que mirar la posibilidad más bien de un contrato de trabajo por obra o labor. ¿Qué más tenemos acá? Vamos leyendo las preguntas. Bueno, que hay bastantes preguntas y me voy a tomar este tiempo que me queda para resolver lo que más alcance. ¿De qué consta una liquidación? La liquidación, acuérdense que la damos pues en los dos tipos de contratos, solamente que en el contrato de trabajo tenemos que liquidar prestaciones sociales. Y como lo veíamos al inicio, las prestaciones sociales constan de cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio, por supuesto que no haya pagado, y vacaciones. Eso consta de la liquidación del contrato de trabajo. Y recuerden que se puede hacer de manera proporcional. ¿Hay posibilidad de afiliar a la ARL por días? No, la ARL es una de las entidades que nos exige la afiliación a 30 días. El trabajador recibe reconocimiento por el desgaste de sus herramientas, nos preguntan. Usualmente en un contrato de trabajo quien entrega las herramientas es el empleador. Sin embargo, sí, dentro de la relación laboral que yo suscriba, dentro de las modalidades que hablamos, el trabajador y el empleador acuerdan que va a haber una prestación de herramientas. El empleador puede reconocer un desgaste por el uso de las mismas, pero recuerden que debe ser pactado. No puede estar simplemente, el trabajador no puede asumir
que el empleador debe hacer el reconocimiento. Nos preguntan acá, ¿se puede asegurar un empleado solo en salud y riesgos profesionales? No, hoy la seguridad social que hablábamos, bien sea mensual o la mensual, menos posibilidad da de hacer afiliaciones parciales. En las cotizaciones que pueden ser por semanas, hay una excepción para la afiliación a salud. Pero nunca, por ejemplo, en el ejemplo de la pregunta que tenemos para pensión. A pensión siempre hay que cotizar y más aún a riesgos profesionales, que es a lo que más expuestos están los trabajadores. Esa excepción para cotizar a salud está que ese trabajador tiene que tener pues un contrato de trabajo vigente. El contrato se debe desempeñar en menos de 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un término, un contrato por obra o labor, pero simplemente voy 3 días a la semana. Eso implica que yo no estoy laborando los 30 días. Eso permite, esa es la segunda característica de no cotizar a salud. Y la tercera es que el valor que recibe por salario ese trabajador es inferior a un salario mínimo, y en contraprestación el trabajador debe estar afiliado a el régimen subsidiado de salud, esto es el SISBEN. Entonces, más corta la respuesta, no se puede afiliar solamente a salud y riesgos profesionales. ¿Se puede pasar de un contrato término fijo a término indefinido? Claro que sí. Los contratos se celebran por voluntad de las partes, y si las partes están de acuerdo que luego de haber hecho un contrato a 3 meses, haber hecho una prórroga por otros 3 meses, qué pena con ustedes, yo no necesito ya seguir prorrogando ese contrato, sino tengo una obra y es demasiado grande, entonces lo que yo necesito es una contratación indefinida y suscribo un otro sí al contrato de trabajo y puedo pasarlo a un término indefinido. Recuerden que lo que no sucede es que automáticamente se pase, eso no sucede. Siempre debo pactarlo a través de un otro sí. ¿Qué es un salario integral? Esto es bien importante. Muchas veces hablamos que si yo le pago a un trabajador al día 70,000 pesos, con los 70,000 pesos le estoy pagando integralmente todo. Es una creencia errónea y es quizás un error que ante una reclamación nos puede traer un perjuicio. El salario integral son, o los salarios integrales tienen una única característica, y es que son 10 salarios mínimos. A hoy se aproximan hacia los 8.800.000 pesos, y adicional, cuando yo tengo un salario integral, mi empleador está obligado a darme el 30% adicional de ese salario integral. Entonces, cuando hablamos de un pago diario que incluye integralmente todo, es un error en el que podemos caer habitualmente. A ver, sigo leyendo preguntas. En prestación de servicios, ¿a dónde se dirige para el pago a la seguridad social? Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios y yo soy la persona independiente o el contratista que debo afiliarme a la seguridad social, como persona también me puedo dirigir a estas mismas planillas integradas de las que les mencionaba hace un momento, que les repito, son algunas que tuve en mi cabeza, sin embargo, hay más. Y bueno, este momento es importante porque en algunas oportunidades he visto carteles que mencionan que por tanto valor le hacen la afiliación a una persona totalmente.
es importante que eso lo leamos con beneficio de inventario. Como empleador debo asegurar esta afiliación y es mucho mejor si la puedo hacer. En verdad que los trámites a través de estas planillas en línea son hoy en día muy sencillos. Tenemos acá, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero quiero darme la oportunidad de leerles esta anécdota que nos comparten. Desafortunadamente, en los trabajos que se realizan en remodelación, no es posible realizar todas estas clases de contratos por costos. Acuérdense, y esto es bien importante, que hoy esos costos no son los que teníamos a corte mensual. Hoy esos costos los podemos tener diferidos de acuerdo al tiempo que ejecutemos el contrato. Y esto nos va a traer grandes beneficios ante cualquier tipo de reclamación. No estamos exentos de accidentes dentro del desarrollo de nuestra labor, cualquiera que sea, por supuesto. Acá nos preguntan, ¿se considera, y ya voy cerrando con esta pregunta, ¿se considera un accidente de trabajo lo que le puede suceder al trabajador en el desplazamiento desde su vivienda al lugar de trabajo y viceversa? Bueno, depende. ¿Y de qué depende? Si el empleador es quien contrata el medio de transporte por el cual el trabajador va a hacer ese desplazamiento, sería considerado un accidente de trabajo y como tal ese medio de transporte debe estar reportado a la ARL. Ahora, si yo me desplazo en Bogotá en Transmilenio para llegar a mi sitio de trabajo y el Transmilenio se accidenta, pues no es considerado un accidente de trabajo, es un accidente pues de origen común, no entra dentro de este capítulo. Bueno, con esta pregunta cerramos la presentación del día de hoy. Les agradezco su participación, espero haya sido de gran ayuda para ustedes este momento. Muchas gracias por compartir tantas preguntas, situaciones, porque finalmente es lo que enriquece estos momentos de capacitación. Mil gracias y en una próxima oportunidad nos vemos. Que estén bien. Chao. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra.